Gamer por aquí. En este vídeo veremos cómo crear un láser, el cual podremos usar en nuestros juegos 2D y daría un toque muy emocionante a nuestros juegos. Y además, bueno, no es tan difícil como creen, o más bien como yo creía que sería. Bueno, entonces sin más que decir, bueno, comencemos. Y aquí estamos. Como primer paso entonces vamos a abrir Unity. Y en esta nuestra primera ventana vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto lo vamos a llamar Unity 2D Tutorial. Este tutorial va a ser, bueno, como dice el nombre del proyecto, en 2D. Y importamos los paquetes necesarios para nuestro proyecto, que van a ser partículas y creo que nada más. Terminamos y comenzamos a crear nuestro proyecto. Ok, entonces ya creado nuestro proyecto, podemos visualizar que en nuestra vista de escena tenemos ya el proyecto preparado para todo un juego 2D. Entonces sería nuestro primer juego 2D en todos los grandes y gran cantidad de tutoriales que hemos tenido, que no son tan grandes que digamos. Bueno, entonces comencemos a darle vida a nuestro juego. Comencemos entonces creando a nuestro personaje, que sería ir a nuestra pestaña Game Object, 3D Object y creamos una esfera. Una simple esfera. Recordemos que el tutorial se destaca es por la lógica del láser. No nos vamos a concentrar mucho en los personajes, ni en los enemigos, ni en lo que podamos tener. Entonces, ya creada nuestra esfera, vamos a crear una luz. Nos falta iluminación. Vamos a ir a la pestaña de Light y creamos un Directional Light. Entonces tenemos nuestra esfera. Vamos entonces, para trabajar más organizadamente, en nuestra pestaña de Project crear una nueva carpeta llamada Scripts. En ella vamos a crear dos scripts. Uno para el movimiento, que sería Player Movement, y otro para el láser, que sería Player Shooting. Ok, tanto el movimiento como el disparo se le sería añadido a nuestro personaje. Así que arrastramos nuestros dos scripts y se lo añadimos a nuestro personaje, que sería nuestra esfera. Para trabajar mejor, renombremos nuestra esfera a Player. Así tener también una organización en el historial de GameObject. Entonces comenzamos abriendo el script que sería el movimiento de nuestro personaje. Ok, entonces ya abierto nuestro script en nuestro editor de texto, vamos a comenzar entonces a darle lógica. Entonces, primero comenzaríamos en el movimiento de nuestro personaje a crear nuestra primera variable, que sería una variable pública de tipo entero llamado velocity, que es el que definiría la velocidad de nuestro personaje, y otra privada, no colocamos private, que sería un rigid body 2D. Como es un juego de 2D, tenemos que añadir componentes 2D. Así se va a llamar rigid body. Ok, entonces reemplazamos, en vez de void start, vamos a poner void awake, para que aún antes de iniciar lo que es el juego se obtenga este componente. ¿Y cuál componente va a obtener? Nuestro rigid body. Entonces el nombre de nuestra variable rigid body va a ser igual a este mismo objeto, el objeto que contiene este script. Nuestro personaje va a obtener el componente getComponent entre estos dos signos, rigid body 2D. Ponemos abre y cierra paréntesis y un punto y coma. Y así terminamos de obtener a nuestro componente rigid body. Entonces comencemos a darle utilidad a estas dos variables. En nuestra función de vamos a llamar por cada frame que represente los D a una función llamada getInput. Ok,
y getInput, vamos a crear nuestra función getInput. Creamos void getInput, creamos unos corchetes, y ahora dentro de nuestra función getInput vamos a crear dos variables de tipo float. Una variable va a ser con el nombre de b y otra variable con el nombre de h. Los nombres obviamente de acuerdo a su preferencia, pero estas dos variables representan a dos diferentes direcciones. La primera, que es b, representa a una dirección vertical. Para esto ponemos input.getAxisRoute y ponemos el nombre de nuestra dirección vertical. Así obtenemos todas las direcciones verticales de nuestras flechas. Y para nuestras horizontales sería input, la misma línea, ok, pero en vez de vertical sería horizontal. Ok, y punto y coma al final de la línea. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A nuestro componente que obtuvimos en la función awake, que fue nuestro rigid body, vamos a entrar a uno de sus parámetros que sería velocity. Y la velocidad que obtiene este rigid body va a ser igual a un nuevo vector. Nuevo vector 2, que nada más se va a regir entre los ejes X y Y, para que se mueva de forma 2D. En el eje X se moverá de forma horizontal, dependiendo de la cantidad de la variable de la velocidad que queremos, y en el eje Y de forma vertical, también dependiendo de nuestra variable velocity. Ok, creo que esto ya bastaría por un movimiento básico para nuestro personaje. Recordemos, como dijimos anteriormente, no nos centraremos mucho en el personaje, sino en cómo se crea y cómo funciona nuestro láser. Bueno, entonces esperamos a que se termine de compilar nuestro script. Ok, entonces ya terminado de compilar nuestro script, podremos ver que en nuestro script, en el inspector, que seleccionando a nuestro personaje, vemos que está nuestra variable pública que creamos en el script, velocity. Entonces vamos a darle una cantidad de 10. Creo que sería una velocidad suficiente para su movimiento. Pero la escena está muy vacía, entonces vamos a crear un fondo. Un simple fondo que hacer. Vamos a Game Object, 3D Game Object, y creamos un plano. Rotamos nuestro plano. Deseleccionamos la casilla 2D para saber si está bien rotado, el cual sí lo está. Y extendemos nuestro plano para que el fondo sea bastante extenso. Ok, creo que es suficiente. Entonces probemos nuestro juego para comprobar si el movimiento funciona. Ok, entonces cuando presionamos una de las flechas del teclado, vemos que no funciona. ¿Por qué? Porque tal como dice nuestro script, tenemos que añadirle el componente de rigid body, y no podemos añadir un componente de rigid body 2D si tenemos una colisión en 3D. Entonces removemos el componente Sphere Collider y vamos a añadir el componente Circle Collider 2D para que tenga una colisión en 2 dimensiones, y rigid body 2D. Ahora sí sería disponible. Eliminamos, o más bien congelamos su rotación en Z, y no queremos que se caiga por la gravedad, sino que podamos moverla libremente. Entonces ya con esto lo probaríamos de nuevo y funcionaría correctamente. Aquí está. Vemos que al presionar las flechas de nuestro teclado, ya nuestro personaje se puede mover libremente en todo el fondo de nuestro plano. Pero podemos ver que nuestro personaje se puede ir de la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar a nuestra cámara, la seleccionamos y la arrastramos a nuestro personaje para que sea hijo de él. Cuando es hijo de él, entonces lo seguiría a todas partes. Vemos que si seleccionamos al personaje, no a la cámara, sino al personaje que es padre de la cámara, lo sigue a todas partes. Ok, posicionamos bien la cámara a una vista agradable
a su preferencia. Y ahora, cuando volvamos a probar nuestro juego, veremos que la cámara lo sigue a todos lados. Ok, aquí está nuestra cámara. Y aquí podemos ver que en el juego pareciera estático, pero vemos en la vista de escena que en realidad sí se está moviendo. Ok, suficiente para un movimiento básico, ¿no? Guardamos nuestra escena en nuestra carpeta raíz, o si prefieren crear una nueva carpeta no estaría mal. Siempre es recomendado trabajar de forma organizada en nuestros proyectos. Entonces vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar escena en inglés, y vamos a llamar a esta escena shooter, y la guardamos. Vemos que en nuestro proyecto se creó la nueva carpeta de escenas y aquí está nuestra escena shooter, y aquí podemos ver el nombre de nuestra escena. Bueno, entonces, sin más que decir acerca del movimiento, ahora sí vamos a lo que verdaderamente se centra este tutorial, que sería el láser. Vamos entonces a arrastrar nuestro script player shooting y lo vamos a arrastrar a nuestro editor de texto. Ok, en este script, que no es tan complicado, vamos a crear varios tipos de variables primero. Entonces las variables se acomodarían a lo que verdaderamente quisiéramos que tuviera este láser. Puede tener destellos, pueden tener impactos, efectos que puedan tener. Si quieren, primero vamos a crear una variable pública de tipo particle system. Entonces esta variable va a ser de tipo array. Ok, vamos a seleccionar nuestros símbolos de array. Ok, serían estas dos llaves, que va a contener varios tipos de partículas, que eso se arrastraría en el inspector. Una partícula de destello, otras partículas de colisión, cuando colisionan con uno de nuestros enemigos. Se puede pensar en cualquier cosa, la verdad. Entonces, ya dimos particle system, ahora vamos a poner un nombre. El nombre podría ser gun particles. Ok, entonces queremos que tenga un destello. Entonces, de nuevo creamos una variable pública, pero de tipo light. Este no es un objeto como las partículas, sino que es un componente que lo vamos a obtener próximamente de un lugar que les diré próximamente. Entonces vamos y de nuevo reemplazamos nuestro void start por nuestro void awake. La diferencia entre start y awake es que start comienza al principio del script y awake comienza al principio de todo el juego. Entonces, para no causar bajas en el rendimiento, queremos que todo se arregle al principio del juego para que mientras estemos en él no tenga trancas. Entonces, comencemos con nuestra función update. ¿Qué va a pasar? En nuestra función update lo que vamos a hacer es que en el momento en que si nosotros presionamos y mantenemos presionado el botón clic izquierdo, eso sería if input.get.fire1, abrimos corchetes, se va a llamar una función llamada shoot. De lo contrario, else, si ya no estamos presionando el botón de clic izquierdo, entonces detenemos todo, que puede ser una función, ¿cómo le llamarían ustedes? Break. Espera mayúscula, como romper, cortar, todo. ¿Ok?
Entonces vamos a crear esas dos funciones, tanto la función shoot, ok, como nuestra función break. Muy bien. Entonces vamos a seguir con el tema de nuestras variables. ¿Qué más queremos que tuviera nuestro láser? Bueno, principalmente a lo que vinimos, que es el láser. Y como es en 2D, vamos a crear una variable privada. O sea, no es necesario poner private. Si quisieran ponerla, esa es su elección. Más, para ahorrarnos líneas de código, simplemente ponemos directamente el componente que queremos obtener en esta variable, que sería un componente, no un objeto, componente line render. Como dice su nombre, es la renderización de una línea, pero van a ver qué tipo de línea. Esta variable se va a llamar GoLine, ok, y el rango que tuviera límite nuestro láser, vamos a crear una variable pública de tipo float, se va a llamar rango, que en un comienzo va a ser predeterminado 100.0f, o si quieren ponemos de una vez 100f, no habría ningún cambio. Entonces ahora sí podemos configurar nuestra función awake. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener nuestro componente GoLine. GoLine va a estar ubicado en nuestro jugador, así que directamente nos saltamos a getComponent line render. Pero ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a crear una variable privada. Vamos a diferenciar tanto las variables públicas como privadas. Ya diferenciadas nuestras variables tanto públicas como privadas, vamos a crear una variable privada de tipo entero, sería int, que se va a llamar shootTableMask. Sí, buen nombre, shootTableMask. shootTableMask va a ser igual a la obtención o la recolección del número de una capa layerMask punto obtener getMask el número de la capa de nombre enemy. Ok, todos, ok, este número representa al número de una capa de nombre enemy y por consecuencia representa todos los objetos que pertenezcan a la capa enemy. Entonces pronto veríamos cómo crear una nueva capa, que es lo más sencillo. La verdad es muy sencillo. Entonces no nos paremos aquí, sino que sigamos programando. Vamos entonces a configurar nuestra función shoot, que aquí es donde se desenvuelve todo. Vamos primero con nuestra iluminación, con nuestro GoLine. Al momento en que presionemos clic y se llame shoot, queremos que nuestro destello se active. Así que vamos a poner GoLine punto enable, como es un componente que en un comienzo está deshabilitado. Para habilitarlo es .enable igual a true. Y para deshabilitarlo, vamos a nuestra función break. Cuando dejamos de presionar nuestro clic izquierdo, simplemente cambiamos true a false. Ok, siguiente. Vamos con GonParticles. Pero vamos a configurar, como es un array, agarramos el primer elemento del array. Que ¿cuál sería nuestro primer elemento en este caso? Sería elemento 0. GonParticles, elemento 0, punto GameObject, el objeto que contiene el componente de las partículas, punto setActive. Para habilitar o deshabilitar un GameObject es diferente a un componente. Ponemos setActive entre paréntesis true para habilitarlo. Y como ya se imaginarán,
false para deshabilitarlo. Vamos con nuestro siguiente, que sería activar las partículas. Aquí se activa el objeto, pero vamos ahora a activar la simulación de nuestras partículas, que sería GonParticles, primer elemento del array, .play. Activamos su simulación. Ahí se activa y comienza a correr las partículas. También queremos unas partículas de impacto. Esta va a ser una partícula como de fuego o de destello en el momento, en el principio, que va a estar pegado a nuestro personaje, en el origen en donde sale el láser. Pero cuando impacte hacia otro objeto queremos que también tenga partículas. Así que vamos a seleccionar un segundo elemento de nuestro array. Sería, en vez de 0, 1. Punto GameObject.setActive sería la misma línea. Ok. 1 setActive igual a true, y en el momento que dejemos de presionarla, setActive igual a false. Ok. Para trabajar también de una forma organizada podemos hacer lo siguiente. Ok. Y aquí activaríamos, daríamos el espacio aquí y activaríamos GonParticles .play. Y aquí lo mismo, pero en vez de aquí .stop, y aquí .stop. ok. Muy bien. Entonces ahora vamos a crear lo que verdaderamente se basa en nuestro script, que sería un writecast. Vamos a crear una variable local en esta función de tipo writecast_hit2d. Si pudiéramos explicar rápidamente qué es un writecast es una línea en que tú le identificas su origen y le identificas su final y qué tan larga va a poder ser esa línea. De eso es lo que se trata el writecast. En el writecast puedes obtener también si un objeto está entre la trayectoria de esa línea. El writecast te dice que ha colisionado con un objeto, y eso es lo que nos interesa en este momento. Entonces nuestro componente writecast_hit2d, vamos a llamarlo writecast_hit, que va a ser igual a physics2d.writecast. O sea, se va a habilitar en el momento en que colisione con cualquier tipo de collider o de rigid body 2D. Entonces establecemos, tal como dice en nuestra ayuda de Visual Studio, que es un gran apoyo verdaderamente, el primer parámetro sería un vector 2, o sea, x y y, de su origen. El segundo parámetro, su dirección. El tercer parámetro, qué tan largo queremos que sea nuestro writecast. Y el cuarto parámetro, con qué objeto se activa este writecast. En este caso, layer mask. Con qué capa de objeto se puede activar. Entonces vamos a comenzar a darle su origen, que sería transform.position. Su origen es desde nuestro player. ¿A qué dirección va? Va a vector2.up. El láser se va a impulsar hacia arriba. ¿Qué tan largo queremos que sea? Tan largo como diga nuestra variable rango. ¿Y a qué capa? La capa que tenemos aquí, shootable mask, que representa a una capa. Entonces ya con esto terminamos de definir nuestro hit. Entonces ponemos si nuestra variable hit es diferente a null, o sea, nuestro writecast ha colisionado con un objeto de esta capa que pertenece a esa capa, y también si el hit.collider, o sea, si la colisión que tuvo con cualquier objeto es diferente a null, o sea, si colisionó, ahí comenzamos a poner que GonLine, nuestra línea, establecemos ciertos parámetros sobre ella. Aquí se establecería el parámetro de su final, sería setPosition.
el final de la línea. Pero para explicarlo mejor, establecemos primero el principio, que sería 0. En el principio de la línea va a tener su origen en nuestro jugador. Y como está puesto en nuestro jugador, va a ser transform.position. Y aquí el final de la línea va a ser hit.point, o sea, el punto en que colisionó nuestro hit, o sea, nuestra línea. Queremos también que nuestro punto de impacto, nuestras partículas de impacto, que sería gun particles, el primer elemento de nuestro array, el segundo elemento de nuestro array, .gainObject.transform.position, establecemos la posición, va a ser igual también a hit.point. Y aquí sería más preferible que en este punto sí se activaran la partícula, pero que de lo contrario no se activara. ¿Ok? De lo contrario, ¿qué pasaría lo contrario? Si el hit, nuestra línea, chocó con un objeto que no pertenece a esta capa y más bien aún no ha chocado con ningún objeto, con ningún collider, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que sucederá es que nuestra línea, aún manteniendo claro nuestro clic izquierdo presionado, el final de nuestra línea, que sería esta misma línea, GoLine.setPosition, el final de nuestra línea no va a ser igual a nuestro hit.point, sino que va a ser igual a el player transform.position, pero se le va a sumar la dirección en que va a ir transform.up, o sea, va a ir hacia arriba, y la distancia que va a tomar, que sería por range, que sería el rango. Al igual, nuestras partículas de impacto, que copiaremos toda esta línea, y sería igual a lo mismo para parámetros, transform.position, o también preferiblemente sería mejor detener su simulación, .start. En este punto sí podríamos detener su simulación. Que añadimos 2 puntos aquí, esto fue erróneo, y con esto ya terminaríamos nuestro script. Ya hemos establecido el destello, nuestra luz, hemos establecido las partículas, hemos establecido el inicio de su simulación, nuestra línea de Raycast, trabajada obviamente en 2D. Hay una forma de trabajarla en 3D que posiblemente la veamos más tarde, pero de tal forma en 2D. Y establecimos tanto el principio como el final de nuestro láser, que sería esta línea. Pero vamos a ver por qué solamente una línea, porque no es una línea. Sí es una línea, pero gruesa. Podemos establecer su anchura. Podremos, mientras se está compilando nuestro script, añadir estos componentes. Añadamos a nuestro personaje un line render. ¿Okay? Buscamos aquí line render, y aquí tenemos. El line render no tiene una forma en sí, nada más puede expulsar un color, y como es la única manera de expulsar un tipo de color, un tipo de material, creando material. Pero lo crearemos dentro de una carpeta llamada materials para mantener la organización. Entonces aquí crearíamos nuestro material, que se llamaría line. Vamos a player, y el material con que va a seguir va a ser este material. Ok, se regirá por este material. Entonces, nuestro material, vamos a cambiarle sus características. Vamos a ponerle transparentoso, y ahí podríamos jugar con las características que nos ofrece el editor de materiales. Darle un aspecto más al láser, un aspecto un poco más metálico. Podremos aumentar cómo se refleja la iluminación en él y seguir jugando con esas características. Por ejemplo,
podemos hacer que emita una cierta y pequeña cantidad de luz, y así ir haciéndolo. Entonces, ¿qué es lo segundo que queremos? Ya tenemos nuestra línea. Ahora necesitamos a nuestros enemigos para que pueda colisionar, y en ellos crear nuestra capa. Creamos una segunda esfera. Eliminamos el Sphere Collider en 3D y ponemos Circle Collider en 2D. Así para que entre dos objetos 2D sí se puede colisionar. Pero mientras haya uno 2D que quiera colisionar con unos 3D, no va a ser posible. Entonces creamos nuestros enemigos. También podemos darle un material. Vamos a darle al player, pero también vamos a darle a nuestros enemigos para no dejarlos con un toque tan vacío. Entonces vamos a nombrar esto porque lo nombré mal. Ok. A todas estas esferas vamos a añadirle este material. Y a nuestro player vamos a añadirle este otro. Ok. Nuestro player podemos darle un color bastante suave de agua. Y a nuestros enemigos darle un color rojo, indicando que bueno, son nuestros enemigos. Al fondo también podemos añadirle un material, o sea, irle background. Y es así, ir jugando con las perspectivas que podamos hacerle. Ahora que el material ya está añadido, vamos a jugar con la transparencia, yéndonos un poco más para acá, añadiéndole un color de fondo. ¿Cuál sería? Color bastante suave, digamos cuál. Vamos a seleccionar un color así más o menos, y así ir haciendo, ¿no? Un color metálico que se refleje bastante en la iluminación o no, ir jugando así. Entonces a todos nuestros enemigos, que son nuestras esferas, van a pertenecer a la capa explicada anteriormente. ¿Cómo creamos nuestra capa? Vamos a esta pestaña que es Layer o capa y añadimos una capa. Dependiendo del nombre en que esté buscando nuestra capa, sería Enemy, vamos a nombrar nuestra capa llamada Enemy. El resto se encarga nuestro script de encontrar. Y todos nuestros enemigos van a pertenecer a la capa, a esta capa. ¿Qué más entonces hicimos en nuestro script? Bueno, tenemos a nuestras partículas, que no se nos olvide. Son dos elementos en las partículas, uno de impacto y uno de destello. Entonces, en los standard assets, en los assets que importamos al principio del proyecto, vamos a recoger dos prefabs. El primer prefab sí, sería nuestra partícula de impacto, que sería nuestro segundo elemento, que no lo elegiríamos directamente desde aquí, sino que estaría en la escena. Vamos a ubicarlo mejor, que se vea. Ok, estaría en nuestra escena, pero si entendemos bien el script, entendemos que debe estar deshabilitado, más que siga nuestro personaje. Y el segundo sería nuestro destello. ¿Cuál podríamos usar de destello que no sea como una explosión? Vamos a intentar con vamos a ver cómo se vería. Vamos a ubicarlo mejor. Vamos a rotarlo. Vamos a posicionarlo bien. Y vemos que sí quedaría bien para un efecto de láser. Claro, el sistema de partículas sería a su elección y a su gusto, pero para este ejemplo estaría bien. Lo deshabilitamos y lo ponemos aquí como hijo del player, así para que todos sigan al mismo jugador. Y como último sería la iluminación. Crearíamos un spotlight rotado en sentido 2D y lo ubicaríamos mejor. Ahí está nuestro spotlight, cerca de nuestro personaje, con un poco más de rango y aumentando su ángulo, y ir jugando con eso y darle su color. Este color podría ser como un color anaranjado bastante oscuro. Por ahora pongámosle este color y subámosle la intensidad un poco, pero que en un comienzo esté deshabilitado.
y sea hijo de nuestro personaje, pero no va a estar deshabilitado el GameObject, sino su componente live. Entonces ahora vamos a añadir nuestros prefabs que hemos hecho a nuestro inspector, a nuestro script. La iluminación, el spotlight, la partícula de destellos en el momento de salir el láser será nuestro primer elemento del array, y de impacto segundo elemento del array. Tenemos nuestro rango y ya creo que tendríamos todo lo necesario. Probamos nuestro juego. Probamos. Y bueno, vemos que tenemos movimiento. Ahora se ve más en la escena de juego porque hay más elementos en nuestro juego. Y ahora comencemos a darle clic en clic izquierdo en nuestro mouse. Ok, entonces podemos ver que nuestro láser, en el momento en que colisiona con un objeto, está allí, ¿no? Ah, pero se nos ha olvidado algo, o se me ha olvidado algo más bien. No hemos puesto totalmente nuestra función break. En el momento en que se presione nuestro script, va a habilitar nuestro componente GoneLine. Vamos a buscarlo. GoneLine se va a habilitar. .enable es igual a true. Pero en el momento en que no colisione, en el momento en que dejemos de presionarlo, se va a deshabilitar nuestro componente. Okay. Entonces en un comienzo nuestro line render va a estar deshabilitado. Más antes configuremos su anchura. Vimos que estaba muy ancho, entonces configuramos y ahora sí lo deshabilitamos. Y probamos nuestro juego. Ok, entonces presionamos y al momento de dejar de presionar, listo. Vemos que nuestra luz sí funciona, nuestra línea ya está comenzando a funcionar. Vemos que colisiona con nuestros objetos, nuestras partículas sí funcionan al momento de impactar. Vemos que las chispas comienzan a volar en nuestro enemigo y que el efecto de fuego está saliendo de nuestro personaje. Tal vez no lo noten mucho tampoco, pero sí está. Y bueno, esto entonces sería un sistema básico, pero también bastante entretenido para un juego 2D, siendo un simple láser. Entonces a esto se le puede explotar mucho. Esto puede ser un juego muy interesante. Lo que faltaría sería añadirle más lógica a los enemigos, que se muevan, que ellos también te lancen cosas, te lancen láser, y que tengas que destruirlos, tengan su movimiento, su vida. Sería cosas de irle añadiendo según la creatividad de cada uno. Entonces, pero por ahora, en este mini tutorial, en este mini paseo de cómo crear un láser, creo que sería ya suficiente por este día, por hoy. Entonces ya tenemos nuestro script de disparo creado, nuestro script de movimiento creado, y el resultado final sería nuestro juego. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si verdaderamente les gustó y ha sido de mucha utilidad, o creen que será de mucha utilidad para sus próximos juegos en 2D, denle en el me gusta, suscríbanse. Y si han podido explotar más la creatividad de esto, envíenme sus imágenes. Y quiero la verdad ver qué tanto se puede explotar esto, qué tanto se puede mejorar. Bueno, sin más que decir, entonces adiós, les dice Xgamer. Hasta luego.